Y ahora presentamos la última actividad de este 11º Congreso. Se trata de un workshop sobre usos de fuentes de datos cienciométricos, en particular de OpenAlex. Quienes participarán en este workshop son Paulina Arellano, académica de la Universidad de Playa Ancha, Marcelo González, consultor de proyecto ANIT, Universidad de Chile, y Rodrigo Costas, investigador senior del Center for Science and Technology Studies en Leiden University, Países Bajos. Moderará este conversatorio Rafael Castillo, director de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile. Les invitamos al escenario. Les pedimos al público presente nuevamente que por favor se sientan en las primeras filas para generar un ambiente más íntimo y poder conversar más distendidamente entre todas y todos, si es que pueden. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia. Sabemos que quizás han sido un par de días exigentes de alguna forma, pero también creemos que es un momento para plantear ideas, para entusiasmarnos también nosotros mismos, a ustedes, en explorar nuevas opciones de información, cuestionarnos, qué sé yo. Ahora, tengo la suerte de estar acá muy bien acompañado por tres ilustres investigadores e investigadoras. Y quisiéramos, de alguna forma, hacer un espacio que sea un poco más distendido, un poco más relajado, donde la participación de ustedes es vital. En pocos segundos más, en aquella pantalla, va a aparecer un código QR y la idea es que de alguna forma puedan ir votando en cada una de las preguntas que se van a ir formulando, cosa que de alguna forma quienes me acompañan en esta mesa comiencen a generar el debate, ¿cierto? Y voy a partir por una pregunta engañosa quizás, parece muy simple, pero en el fondo va a demostrar quizás un par de cosas. Como por ejemplo, quiero plantearle a la audiencia, ya lo tienen, ¿cierto? Bien, ¿para qué sirve la cienciometría? Ahí, por favor, en breve, muy breve, no se compliquen con grandes respuestas, pero ¿qué creen ustedes? ¿Para qué sirve la cienciometría? Una vez que ya tengan los códigos QR, ya van a tener el acceso y espero que nuestros amigos de arriba, por lo menos acá, yo empiezo a leer, lo voy a decir porque lo tengo acá en pantalla. Estoy bien, se está ordenando, voy a esperar un poco. Bien, bien. Dice evaluación, medición, medir la ciencia, producción, evaluar, análisis estadístico, validación de investigación, planificación, modelar datos. Modelar datos, sí. Quien quiera partir, comenzando con el análisis. Sí, esperamos que lo puedan proyectar. Bien, están llegando altas respuestas. Pero lo mayor se concentra básicamente en evaluación, medición, toma de decisiones, analizar datos. Diría que hasta ahora esas 4 variables son las que están en primer lugar. ¿Se oye? Sí. Sí. No, creo que este resultado que estás mostrando un poco refleja
un poco esa idea que hablábamos, bueno, esta mañana, durante el día de hoy, ¿no? Esa idea de la cienciometría como herramienta para la evaluación de la ciencia. Me gusta que se empiece a considerar la toma de decisiones. Yo, por ejemplo, echaría de menos en ese listado, Rafael, a ver si lo podemos ver, algo como, por ejemplo, contextualización. Porque uno se plantearía si antes de cualquier proceso evaluativo uno debería de empezar por conocer aquello que quiere evaluar, bien sea una universidad, bien sea una revista, bien sea incluso un investigador o un grupo de investigadores. Y yo creo que ahí es donde la cienciometría tiene uno de los valores menos conocidos y que permite identificar esos contextos, incluso antes de hacer la evaluación. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, en los trabajos con la gente, con los colegas de África del Sur. Y, por ejemplo, muchos de los debates son, bueno, nosotros recibimos mucha financiación, o la África recibe mucha financiación de financiadores internacionales. Pero muchas veces eso también lleva a los investigadores africanos a centrarse en otros temas que no son necesariamente los más urgentes de sus países, de sus comunidades. Entonces, si nos olvidamos de ese contexto, podemos acabar utilizando indicadores, como por ejemplo número de grants, número de proyectos, número de financiación o de dinero de financiación que están recibiendo, como, vamos a decir, criterio de evaluación, sin entender que a lo mejor eso no está respondiendo a las necesidades del contexto. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo utilizar la cienciometría para entender primero esos contextos y luego llevarlos a la evaluación puede ser una forma de digamos, apoyar esa evaluación sin tener que ser los evaluadores mismos. Es una forma más, si queremos, periférica, pero creo que es también muy fundamental. ¿Aló? Sí, quería aprovechar de intervenir y tomarme un poco de lo que dice Rodrigo a propósito de lo importante que es el contexto para este tipo de evaluaciones, mediciones, porque el gran error que se ha cometido tradicionalmente es tratar de ocupar ciertos indicadores basados generalmente en citas para evaluar a todos por igual. Da lo mismo el país, da lo mismo la disciplina, la institución, y tratar de estandarizar o ocupar un solo indicador o una sola forma o una sola dinámica de todo el proceso de investigación es un error. Por lo tanto, también incorporaría todo eso que ustedes dicen, que es muy cierto, el tema del poder que tienen los indicadores bibliométricos de básicamente decir qué es lo que importa y qué es lo que no, qué es lo que se valora y qué es lo que no. Por lo mismo, hay que ser súper responsables cuando uno levanta ciertas métricas, indicadores o trabaja con ellas, de ocuparlos para lo que son, adaptarlos o intentar adaptarlos a ciertos contextos y considerar todas las variables, porque no es posible, por ejemplo, que a las investigadoras y a los investigadores se les evalúe de la misma forma, con los mismos indicadores, sabiendo que las carreras científicas académicas de mujeres y hombres y otros no son iguales. No se dan en el mismo contexto, no se dan con la misma facilidad, no se dan no tienen las mismas trabas. Entonces, yo creo que todo eso es importante para levantar indicadores que permitan hacer estudios más responsables, contextualizados y más justos con todos y todas. ¿Aló? Yo haría un punto, yo no soy bibliotecólogo, soy sociólogo, y hay un principio fuerte asociado a la dinámica de la investigación científica que yo creo que cierta inercia histórica en el uso de indicadores ha olvidado. Ya hay en los manuales clásicos de introducción a métricas hay un planteamiento fuerte que es que la actividad científica como tal es una actividad compleja y que los indicadores y las métricas son aproximaciones y la mayoría de esas aproximaciones son aproximaciones imperfectas. Eso implica que hablar de métricas, como muchas veces hacemos en encuentros entre profesionales de ciencias sociales, y acercarnos a las métricas como si fuera un inventario finito de indicadores que hicieron otros antes que nosotros y que es un inventario cerrado, es un profundo error. Entonces, ese profundo error es probablemente el error que
que se enfrenta y se plantea actualmente como el gran desafío de las métricas, ¿sí? De la reflexión sobre las métricas, es la condición o la situación que va a enfrentar cualquier persona que se aproxima desde cualquier disciplina social, científica, o lo que sea, humanista, o lo que sea, o un bibliotecólogo que esté en formación, se va a encontrar un escenario difuso, un escenario desestructurado, un escenario que está puesto en cuestión, un escenario diverso entonces yo en ese contexto, como para describir el gran desafío de la bibliometría o la cienciometría actual, recogería un poco el planteamiento de Rodrigo esta mañana, que es el tema de la diversidad. ¿Sí? Durante mucho tiempo la cienciometría era un inventario finito y conocido de indicadores. Hoy día es otra cosa, es un desafío para tratar de entender esta dinámica compleja que no puede asirse a través de un solo vistazo. Ese planteamiento de la necesidad de muchos vistazos, de muchas fuentes, es como el desafío actual, que estresa no solo la actividad investigativa de quienes se dedican al análisis de la comunicación científica o de quienes asesoramos la publicación o la decisión editorial de revistas, o de quien quiere desarrollar competencias y habilidades personales como bibliotecólogo para realizar este tipo de tareas, sino que es parte de un remesón enorme donde hay una invitación muy grande que yo creo que no se está escuchando debido a cierta inercia en el uso finito de indicadores legitimados, a veces legitimados exclusivamente por cuestiones de inercia. ¿Sí? Sí, pensaba, espero no ser muy... yo digo, nosotros como bibliotecarios tenemos una habilidad en este sentido, que es el de describir la información en pocas palabras, ¿no? Son las keywords, ¿cierto? Y se me vienen un par de keywords para describir lo que acabamos de escuchar, que es un ecosistema que evoluciona, que tiene complejidad también, ¿cierto? Y que de alguna forma, lo lamento, pero siento que me acerco a otra pregunta, que quizás no está acá, pero ¿podríamos decir que la cienciometría o las mediciones en general pasan por modas? Si la cienciometría pasa por modas como tal, o si es una moda, ya tiene más de 60 años, creo que me quedo corto. Entonces, como moda... Pero dentro, digamos, tendencias, porque eventualmente en algún momento, lo conversábamos antes, quizás el índice H, dejemos de mirar el índice H, miremos otros factores, por ejemplo. Lo que ustedes están proponiendo es como una mirada más fresca incluso. Quizás a veces pasamos por desafíos, quizás a veces no somos lo suficientemente críticos como disciplina para, por ejemplo, identificar lo que fue el índice H. El índice H es un indicador que, como decía esta mañana, no está claro cuál es el problema que resuelve, porque, bueno, en el artículo original Jorge Hirsch planteaba que el recuento de publicaciones tiene limitaciones, el recuento de citas tiene limitaciones, los indicadores de medias tienen limitaciones, y se escudaba en todas esas limitaciones para hacer una nueva propuesta que no es más que un recuento de publicaciones. Simplemente un recuento de publicaciones con una cualificación que es, tiene que tener un número mínimo de citas que sea igual al número de publicaciones del ranking, bueno, es decir, la metodología. Y para mí fue más, o sea, nunca se discutió, no fue un indicador co-creado, como mencionaba esta mañana, no fue algo que se reflexionó, fue algo que se lanzó al aire y fue, fue un artículo lo suficientemente bueno para ser publicado en PNAS, fue donde salió publicado, y entonces se empezó a adoptar muchas veces. Y la comunidad cienciométrica, que no fue quien realmente desarrolló este indicador, un poco fue a matacaballo con él, ¿no? Fue al principio identificando las propiedades, luego siendo más críticos, y nos llevó un tiempo hasta llegar a decir es un indicador pobre, porque es un indicador que anula los contextos y simplemente reduce todo lo que es la contribución de un investigador a un indicador que al final es un recuento de publicaciones. O sea, nos llevó mucho tiempo. Entonces,
Sí, te reconozco. O sea, tenemos esas, no lo llamaría modas, pero sí esos desafíos que de vez en cuando nos cruzan por el camino. A veces respondemos mejor, a veces respondemos peor. Pienso que sí que nos vamos reinventando, tal vez a cada generación. Es decir, si pensamos cómo fueron los primeros años con el SCI, el Science Citation Index, y dónde estamos hoy con OpenALES, con toda la diversidad de fuentes de datos que tenemos, yo creo que hemos evolucionado mucho. Entonces, quizá uno de los desafíos más grandes que tenemos ahora mismo es nuestra propia identidad. Tenemos la Meta Science, tenemos la Science of Science, tenemos otro tipo de comunidades que están llegando a estas preguntas, a estas fuentes, a estas posibilidades, y traen otras ambiciones. Y un poco tenemos que ver cómo encajamos en todas esas comunidades. Entonces, yo no lo veo tanto como modas, pero sí como quizás evoluciones y desarrollos internos. Hay un planteamiento que hace un investigador inglés que se llama Anthony Giddens, y él dice que el conocimiento, la característica del conocimiento que producen las ciencias sociales es que afecta la misma realidad que estudia. Entonces, los indicadores cienciométricos modifican, o sea, tienen como riesgo, como condición permanente, que van a cambiar el escenario que describen. ¿Sí? Es la condición de reflexividad, son un espejo en el que la gente, al incorporar como conocimiento, permite verse y por lo tanto considerarlo para modificar su conducta de manera racional. Entonces, yo creo que ese es el elemento un poco taoísta, esto de que lo único permanente es el cambio que va a introducir la reflexión sobre indicadores, y al observar y al generar conocimiento sobre la dinámica de la ciencia se va a generar, lo único que uno puede prever es que algo va a cambiar. Claro. Sí, entonces es como la idea de los indicadores y las métricas como detonantes de reflexividad, es decir, que van a terminar cambiando aquello que describen, probablemente una característica estructurante de este cuento. Por lo tanto, la dinámica es lo que podemos esperar, digamos. Aló, ahí sí. Solamente quiero agregar que para mí, más que una moda, los distintos temas que han ido surgiendo en el área de los estudios métricos, creo que es la comunidad científica, académica, y también nosotras como bibliotecarias, quienes hemos empujado ciertos cambios de paradigma en cómo se comunica la ciencia, cómo se mide, cómo se evalúa, porque yo creo que a quienes pertenecen los principales indexadores y quienes han creado también los principales y más conocidos índices comerciales, la verdad es que no sé si les interesaba mucho generar algún cambio, ¿no? Volcarse a la ciencia abierta, abrir algunas partes de los insumos del proceso de investigación. Entonces yo creo que todas estas tendencias están muy empujadas por nosotros y por nosotras, porque hemos considerado que obviamente los indicadores, la mayoría de los indicadores tradicionales no fueron suficientes, no eran justos, no permitían realmente identificar calidad del trabajo investigativo. Entonces yo creo que ha sido una búsqueda de todos y todas de encontrar los mejores mecanismos, y ahí han surgido ideas, intentos, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros también desde la UPLA. Sí, me parece muy interesante la propuesta. Entonces íbamos en las keywords, ¿cierto? Ecosistema, complejidad, pero a la vez hay un desarrollo en sí mismo dentro de la cienciometría o dentro de las mediciones, o de alguna forma se va conociendo un nuevo estado y se reconoce que es necesario volver a estudiar. Y eso está interesante. No quiero desviarme tanto, porque la verdad que me entusiasma hablar de estas cosas. Y quiero pasar a la siguiente pregunta, así que ojo a los celulares. La siguiente pregunta es: ¿qué fuentes de datos y herramientas conoces para aplicar cienciometría? Ojo que hay dos preguntas en uno. ¿Qué fuentes de datos y herramientas conoces para aplicar cienciometría?
si quieren participar, todos los que quieran participar, está abierto. Comienzan a llegar las respuestas. Sí, comienzan al parecer, como fuente de datos, WOS y Scopus están tomando una posición más alta. JCR también, por supuesto. Dentro de las herramientas, CBR, todavía muy pequeñito. Python también apareció, todavía muy pequeño. Voice Viewer, ¿cierto? También una herramienta. Mira, Publish and Perish también, como fuente y herramienta a la vez, ¿cierto? Puede conectarse. Power BI también, bases de datos. Ya, creo que podemos partir. Bueno, tenemos 80 respuestas además, o sea que tenemos poder estadístico aquí. Creo que es positivo ver que nos salimos un poco más allá de lo que son Web of Science y Scopus. Me gusta ver esa presencia de OpenALES, incluso de Google Scholar, aunque todos sabemos que Google Scholar tiene sus problemas, ya lo comentaba Ezequiel antes. Quizás me gustaría ver más la prominencia de Cielo. Echo de menos Redalic, bueno, está allí Redalic también. Quizás esas fuentes, Latindex, esas otras fuentes locales, donde también podemos hacer nuestros análisis sobre ese otro tipo de producción que se sale de los canales más centrales. Pero creo que hay es una buena imagen el ver que hay digamos, una diversidad de fuentes, de herramientas. Es también bueno ver pues que se considere Python como Power BI como formas de acceder, de trabajar con los datos. Significa que hay un interés en extraer más conocimiento de esas fuentes, de que queremos saber más de la información, de los metadatos que están en ellos. Creo que esto es un mensaje positivo. Y bueno, creo que da lugar a reflexiones futuras en cómo podemos desarrollar, por ejemplo, digamos, cursos, capacitación sobre muchas de estas herramientas, porque combinadas es como nos permiten extraer el mejor conocimiento. O sea, que creo que existe es una imagen de potencial y de positiva. ¿Aló? Sí. A mí me extraña no ver Excel dentro de como la herramienta más básica, ¿no? Que uno ocupa de repente para levantar estudios más pequeños. Y quería como ese comentario que a veces uno de repente cree que siempre va a ocupar un montón de programas, aplicaciones que te van a ayudar a extraer o limpiar los datos, estandarizarlos, analizarlos, visualizarlos. Y ojalá que sí, que siempre sí, porque te ayuda, te acorta tiempos, etcétera. Pero pasa que en la realidad no siempre existen los recursos para contar con herramientas de análisis o de extracción o de limpieza de datos. Entonces, por eso no hay que tenerle miedo a trabajar con Excel y saber sacarle el provecho. Y también me gustaría dejar la invitación a que también pensemos en otras fuentes de datos, no solamente datos científicos, porque las trayectorias académicas y la ciencia y los resultados de las investigaciones no se publican solamente a nivel de revista y de papers. De hecho, las mujeres investigadoras también tenemos un montón de producción de conocimiento en otros formatos, soportes. Hay otras formas de comunicar ciencia y creo que también nos entregan ideas distintas de qué tipo de estudios métricos, quizás no bibliométricos en particular, pero sí métricos que analicen otras dimensiones ocupando otros datos de otros productos. Eso. Sí, la invitación a la diversidad, yo lo que sí echaría de menos, o aquí sí veo una preocupación por el instante, ¿sí? Una preocupación por lo reciente.
hay algo que a mí me hace falta, que es la investigación por el pasado. O sea, por ejemplo, si yo quisiera estudiar la dinámica de cambio temático de la sociología durante el siglo XX, ninguna de estas herramientas me sirve. Pero hay otras herramientas disponibles en las que uno no piensa necesariamente como, porque predomina probablemente la oferta de no solo bases de datos curadas y seleccionadas, cerradas, pagadas, sino que fáciles de procesar. ¿Sí? Fáciles de procesar o menos exigentes en términos de competencias analíticas, ¿cierto? Que entregan pantallazos rápidos de acceder, búsqueda y qué sé yo. Pero la verdad es que el desafío actual es utilizar herramientas que exigen, como dice Paulina, o se pueden enfrentar con herramientas simples, ¿cierto? Pero exigen un poco más del usuario, digamos. O sea, usar OpenAlex exige un poquitito más, pero es un poquitito más. No implica, digamos, reconstruirse y ser otra persona, ¿cierto? Sino que implica competencias específicas muy cercanas a las competencias frecuentes en bibliotecólogos, en profesionales de las ciencias de la información, etc. Pero la preocupación histórica, por ejemplo, me parece que yo creo que alguna vez, no sé si está Rodrigo Donoso por ahí, alguna vez hicimos para la actualización curricular de una carrera de sociología en el sur, el análisis de las revistas históricas de sociología en JSTOR, por ejemplo, que tiene colecciones históricas, y procesamos datos de JSTOR con fines, usando información bibliométrica con fines absolutamente distintos para el diseño curricular. La asistencia al diseño curricular, todas las bibliotecas, estamos en un congreso de bibliotecas universitarias, por ejemplo, podrían tener esa vinculación y ese un uso, poder proveer de aproximaciones, de cambios temáticos que alimenten decisiones curriculares, los flujos formativos universitarios, puede ser y se puede hacer con herramientas tan simples como JSON o proveer los datos, OpenAlex provee datos de manera sencilla, local, regional, etcétera, más diversa, y herramientas tan simples como Excel, o la programación orientada por ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial es suficiente para construir visualizaciones, analíticas o cosas un poco más complejas, análisis de redes, topic models o cosas que son, digamos, herramientas que están un paso más allá, pero que son necesarias para utilizar sobre todo herramientas abiertas de manera creativa y de manera ajustada a contexto, valiosas en los contextos de desempeño propios, que es un poco cuando uno le venden el martillo, digamos, uno quiere saber si el martillo sirve o no sirve. Si el martillo no sirve, bueno, hay que comprar otra herramienta. Pero para el uso de datos abiertos hay un delta de aprendizaje y formativo que debiera ser una preocupación para el uso adecuado. Estaba pensando que creo que cada institución también tiene una fuente de datos, o más de una en realidad. Estoy pensando en nosotros mismos como Universidad de Chile, el repositorio académico que está próximo a llegar a los 100.000 registros, por ejemplo, el portal de revista que tiene más de 50.000 artículos de revista publicados en acceso abierto, el portal de revistas académicas que de alguna forma intenta poner en valor la publicación académica de Chile, que tiene más de 300.000 artículos y también, o sea, y además tienen software como uno en DSpace, otro en OJS, ambos tienen posibilidad de cosecha por OAI, es decir, hay fuentes, tenemos fuentes de datos. Y pensaba en una herramienta que no vi acá, que a mí personalmente me gusta mucho para la limpieza, que es OpenRefine, y que también es gratuita. Y no la vi puesta acá. Bueno, creo que vamos espectacular. Siguiente pregunta, teléfono de nuevo. ¿Qué otras métricas conoce o has usado? Vamos, anímense.
Anímense, todavía faltan respuestas. Bien. Todo parece indicar que Almetrix está tomando la delantera por lejos. Luego tenemos algunos términos laterales, como lo digo lateral en términos de cómo se está cuantificando la votación, factores de impacto, H5, cuartiles, Google Analytics, Webometrics. Yo creo que podemos seguir. Vamos. Bueno, claramente la Almetría es la ganadora de los indicadores alternativos, de esos otros indicadores. Quizás nos faltaría la siguiente pregunta de ¿para qué, con qué propósito fueron satisfactorias, qué dejaron, qué nos permitieron hacer o decir? Pero bueno, es interesante ver que todavía existe ese interés. Creo que esto muestra que existe ese interés de tener otras perspectivas, por lo que comentábamos esta mañana, de medir otras cosas. Creo que esto un poco lo refleja. Creo que también es positivo ver cómo el índice H, el H5, se ve también como alternativo, o incluso el factor de impacto, por lo menos se ve como otra métrica, no como la métrica, no como la métrica central. Me gusta ver que hay cibermetría, webometría, es decir, otro tipo de fuentes más basadas en la web, más basadas en básicamente el ciberespacio. Bueno, creo que complementa el dibujo anterior, creo que un poco nos permite ver que hay ese interés por otras cosas. Quizás la reflexión sería, son esas las cosas que queremos medir, son estas las métricas que nos están sirviendo. Y la verdad, esta sería una pregunta abierta para todos. O sea, ¿están siendo satisfactorias o tenemos que seguir buscando por otras métricas? A mí, por ejemplo, me hubiera gustado, digamos, desearía ver en 5 años, ver que hay otras métricas como, por ejemplo, métricas de movilidad, métricas de análisis de fuerza de trabajo, métricas de colaboración, pero bueno, de colaboración con industria, un poco esas otras métricas que, como decía antes, nos dan los contextos. Nos vemos el valor de la cienciometría para informar esos otros aspectos. La parte triste de la almetría es que muchas veces todavía se utiliza en el contexto del análisis de citas. Es decir, queremos hacer lo mismo que hacemos con las citas, pero con otros indicadores. Entonces, bueno, creo que existe, o sea, creo que es una promesa, pero me gustaría ver esta promesa en esos 4 o 5 años. ¿Aló? Sí, sumándome a eso también creo que, o sea, yo no sé dónde está el límite de las altmetrics, ¿no? Porque hoy en día todo lo que no es quizás basado en citas académicas o dentro del mundo académico se considera como una métrica más bien alternativa, pero creo que es súper importante también avanzar en cuanto a poder evaluar realmente la calidad de las publicaciones, que hay un desafío muy difícil, muy complejo y que no sé si lo métrico responde a esa necesidad. Y por otro lado, el impacto social de la ciencia, o sea, ¿está sirviendo la ciencia realmente? Hoy en día, y esto es una opinión más bien personal, con los millones de artículos que se publican a diario, o no sé, mensualmente, es súper difícil navegar y encontrar información que sí sea de calidad, que sí haya sido realizada una investigación de forma rigurosa, que sí esté sirviendo de algo y que no esté solamente para adornar los currículums académicos, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas preguntas que resolver y que las métricas o evaluaciones alternativas, todo lo alternativo puede darnos alguna ayuda para eso, y también son temas de investigación interesantes y que ojalá
que como comunidad de bibliotecarios, bibliotecólogos, podamos responder también, porque hay harto que hacer todavía. A mí, de las cosas que me sorprenden, un poco está el sesgo en la pregunta, pero una de las cosas que me sorprende de la investigación o del uso de las métricas, es el uso descriptivo. Eso es algo porque una cosa es cambiar de métricas, pero otra cosa también es cambiar los objetivos o lo que quiero hacer con las métricas, digamos. Y en general hay una tendencia de nuestro uso a simplemente describir cuál es el nivel de impacto, qué sé yo. Y está bien, es un paso y uno puede hacer una descripción, inferencia descriptiva se llama, y avanzar mucho y tener cosas, si uno puede hacer comparaciones sencillas, en fin, pero yo creo que hay un desafío que, bueno, yo eso lo veo muy evidentemente en el tipo de investigación que hace Rodrigo, que es tratar de construir o teorizar cada vez que utilizamos un indicador estadístico o matemático. Es decir, tratar de avanzar en la inferencia explicativa o causal, ¿cierto? Lo que los sociólogos analíticos llaman los mecanismos que explican o determinan o que reproducen cierta condición que estoy midiendo a través de mi variable dependiente, que en este caso es la métrica que estoy utilizando, ¿cierto? Generalmente las métricas, cuando hablamos de impacto, factor de impacto, bueno, quiero saber qué determina el factor de impacto. Más o menos eso en un modelo simple. Entonces yo creo que el desafío de uno como usuario, yo creo que hay un prejuicio muy fuerte asociado a que todo lo resuelven los datos y tener volúmenes de datos, pero hay una invitación complementaria de aquellos que no solo usamos datos masivos, sino que prestamos asesoría, construimos participativamente visiones del desempeño de organizaciones, determinamos decisiones que pueden inferir en la condición laboral de un académico, etc. Hay expectativas distintas y yo creo que la expectativa más fuerte es la de contextualizar y comprender la dinámica de la métrica a nivel local, ¿cierto? Lo primero es descartar y contextualizar. No todas las métricas sirven para todo, no todas las métricas sirven para todas las áreas, pero hay áreas donde sí sirven, ¿cierto? Pero no está determinada la utilidad por la métrica en sí mismo, sino que la utilidad está determinada por la pregunta, por el contexto, por aquello que quiero hacer, por aquella decisión y con el cuidado más grande por los efectos no deseados que el uso de la métrica pueda tener, sobre todo sobre personas. Sí, definitivamente vamos, creo, armando un cuerpo desde distintos puntos que me parece muy necesario abordar, definitivamente. Ahora, ya que vimos las herramientas y vimos perdón, aparte de las métricas que conoce, ya vimos las herramientas, quiero concluir esta parte, porque me quiero reservar todavía una última pregunta. ¿Qué diferencias, nuevamente, teléfono, adivinen, con esta es la última, pero anímense que estoy viendo que están bajando las respuestas. En la primera respondieron cerca de más de como 80 y algo. En la segunda la mitad, así que supongo que ahora deberían ser 20 si mantenemos la tendencia. Esa es la métrica que puedo sacar por ahora, ¿cierto? Tenemos métrica para que vean, sí. Anímense. ¿Qué diferencias les gustaría ver en la cienciometría? ¿Código, si es que no han perdido el código? Amigo, eso. Vamos, teléfonos arriba.
está evolucionando nuestra nube de tag y vaya, hasta ahora tenemos tres conceptos muy relevantes como colaboración, diversidad, transparencia, impacto en la sociedad. Impacto social, de todas maneras. Rafael, esto luego lo publicas y dices, esta es la agenda de investigación para la cienciometría. Esto es lo que tenemos que estar haciendo en los próximos 5 años. O sea, cómo medir todos estos conceptos que están aquí, diversidad, impacto social, colaboración, cuestiones de transparencia. Yo creo que este es un reflejo de los desafíos que se nos están pidiendo, que se nos están pidiendo desde vosotros, desde esta comunidad, pero creo que son desafíos que están en muchas otras comunidades. O sea, esto nos marca cuál es el camino. No sé si en algún sitio alguien que haya dicho mejores rankings o mejor normalización de citas, porque es un poco hacia donde, digamos, la agenda anterior, un poco por donde se estaba yendo, ¿no? Y esto, en cambio, está desvelando una demanda de preguntas mucho más ambiciosa, que era un poco por donde yo quería llevar la discusión esta mañana. O sea, esto es muy estimulante, la verdad es que es agradable de ver. Quizás la pregunta de vuelta es, ¿vamos a querer todos trabajar en estos temas? ¿Vamos a invertir tiempo, dedicación, aprender a trabajar con esas fuentes? Quizás ahí es donde va a estar la dificultad. Los financiadores, las agencias de financiación van a querer apoyar este tipo de agenda, porque creo que también les interesa a ellos que nosotros nos dediquemos a entender, a estudiar, a medir todas estas cuestiones. O sea, creo que hay ahí también un mensaje interesante. Pero esto es un feedback muy, muy válido. Así que muchas gracias de antemano. ¿Sí? Creo que también es súper estimulante saber que estamos como todos más o menos conectados, ¿no? en ideas, en proyecciones. Y ahí me gustaría agregar que como bibliotecólogo y bibliotecóloga, como también un actor y actriz principal dentro de estos cambios, ¿no? Porque somos quienes mejores conocemos el proceso de creación de conocimiento, el impacto que tiene en la sociedad, cómo se organiza, como todo el ecosistema de información científica lo manejamos muy bien. Y creo que ese es nuestro gran plus y solamente invitarles e invitarnos a todos a seguir siendo también un poco activistas de esto, ¿no? De los cambios que queremos lograr. Sí, yo creo que es interesante, hay muchos conceptos que son normativos, pero yo creo que también hay una cosa valiosa en requerir de algo, y es que yo creo que los requerimientos nacen desde puestos de trabajo determinados que están insertos en instituciones determinadas donde la pega se hace entre muchos. Hay un concepto o una idea que le escuché a la Paulina, y es que cuando hay que hacer investigación o cuando hay que resolver decisiones metodológicas, el principal bicho que aparece, este es un término de Pierre Bourdieu, es el terror al error. Entonces, investigar, tomar decisiones, elaborar un sistema, algo que evalúe a otro, genera terror. Hay terror a equivocarse. Es como casi la sensación casi automática. Y en realidad esta cuestión se hace entre todos, digamos. Se hace entre comunidades y actualmente es casi necesario hacerlo con los involucrados. Entonces, a propósito de las competencias, el cajón de herramientas que hay que preparar para poder para hacer que la cienciometría cambie, es participar con un cajoncito de herramientas, pero también con ayudantes de otra naturaleza. Esta pega se hace entre equipos multidisciplinarios. Bueno,
sin lugar a dudas, la gente de la ciencia de la información es necesaria, los ingenieros resuelven problemas técnicos, a lo mejor un sociólogo, no sé, puede aportar chamullando un poco, no sé. Pero yo creo que ese desafío también implica hacerlo entre muchos, implica una comunidad. Yo en Chile lo que aprecio es que hay un interés muy grande por temas como la ciencia abierta, pero veo mucho trabajo disperso y que conversa poco, nos conocemos poco. En la cienciometría hay una comunidad incipiente, ¿cierto? Tenemos poca preocupación por la formación de generaciones nuevas, no nos juntamos, y también hay que hacer un poco eso para que la ciencia abierta opera bajo el principio de cooperación y de colaboración, entonces de conocerse, de trabajo comunitario orientado a fines comunes, y para eso se necesitan otros pasos y se hace entre muchos muy diversos. Rodrigo, ¿todo bien? Ya. Sí, bueno, yo quiero ir cerrando ya. Quiero cerrar con una pregunta en concreto muy puntual. Le voy a hacer una pregunta diferente a cada uno. Bueno, si alguien quiere contrapreguntar, no puedo cerrar ese punto. Voy a partir por Paulina. Encuentro muy interesante y creo que de alguna forma nos tiene que invitar a buscar también opciones distintas, en el sentido de estas mediciones que nos has comentado hace un rato y que por falta de tiempo también no pudimos quizás preguntar un poco más, pero esta combinación entre academia e industria, comentábamos hace unos pocos días, ¿cierto?, sobre el Atlas de la Complejidad Económica de César Hidalgo como un referente en este sentido, que viene estudiando el tema de cómo se han movido las economías desde algunas décadas atrás hasta ahora. Que nos cuentes algún detalle un poco más profundo ahí por favor. Sí. Ahí sí. Bueno, en realidad, por lo menos mi experiencia en el marco del proyecto en el que estamos con el laboratorio de datos, estaba en una fase muy exploratoria, de leer mucho, de ver qué se está haciendo en otros lados, de entender también cómo funciona la industria. Porque nosotros como académicos y también como bibliotecólogos a veces conocemos muy bien cómo funciona la academia, pero no sabemos muy bien cómo funciona la industria. Entonces, en ese proceso estamos de poder entender qué es útil para ellos, para ellas, y de alguna forma entendernos, empezar a hablar como un lenguaje común, porque ese es uno de los desafíos más grandes también para poder colaborar, es la comunicación. La utilidad que tenga esto también para la industria, porque nadie va a invertir tiempo de su equipo, sus recursos en algo que no tenga una utilidad práctica. Y en ese contexto, bueno, hemos ido tirando un montón de ideas y que tiene que ver con métricas científico-tecnológicas, por supuesto, que tiene más que ver con ciertas áreas de desarrollo más industrial, ciertas áreas temáticas que pueden tener ser de interés para la industria, a lo mejor ciertos tipos de estudios que desarrollen ciertos equipos son más de interés de la industria también. Y por ahí, a través de ciertas palabras claves, en los resúmenes, por ejemplo, podemos identificar qué artículos, qué investigaciones, qué documentos hablan de temas que son importantes para la industria o que han aplicado metodologías, por ejemplo, que puedan interesarle a la industria, que hablen de prototipos, que hablen de pruebas, que hablen, no sé, estamos explorando todavía ese lenguaje más bien industrial, ¿no? Como para saber qué palabras también claves podemos extraer dentro de los datos que tenemos y poder ir caracterizando, categorizando, sacando algunos indicadores, pero estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, por eso la idea es como de repente decir, ya tenemos estos datos y recién ver ahí lo que podemos hacer, pero siempre pensando en el para qué, como bien decíamos anteriormente, o sea, qué utilidad va a tener, de qué forma los van a utilizar, les sirve. Y por eso nosotros trabajamos con una empresa también, que es la que nos aterriza, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tirar por ahí ideas, métricas, pero muy academicistas, muy pensando siempre en la academia, en el mundo científico, tal como lo conocemos.
y estamos hablando que queremos cambiar esto, y nosotros mismos a veces somos los que no pensamos fuera de la caja, ¿no? Entonces, por eso es súper importante conversar y conversar con aquellos y aquellas que son más distintos también y que por ahí tienen necesidades distintas que no están en nuestra cabeza, que no están en nuestro mundo. Así es que esos son como, como las discusiones o las conversaciones que estamos teniendo como equipo, con la empresa. Y lo que les puedo adelantar también es que esperamos aplicar algún instrumento cual y cuanti a distintas empresas quizás nacionales, de distintos tamaños, con distintas funciones, porque además las empresas son todas distintas, no solamente en tamaño y funciones, sino que también en necesidades, características de equipo, algunos más interesados en la investigación y en el desarrollo, otras en conectar capital humano, talentos, por ejemplo. Se pueden tener necesidades súper diversas y queremos recoger esas necesidades. Así que eso es lo que vamos a hacer próximamente, es como un adelanto, que vamos a empezar a recoger necesidades, porque no las conocemos, y que puede ser algo muy básico, pero no se sabe. Genial. Muchas gracias, Paulina, muy interesante. Nos deja ahí quizás varias inquietudes. Quiero continuar con Marcelo. En breve, habilidades. ¿Cómo nosotros mismos, como dirección de bibliotecas, de Servicio de Información y Bibliotecas, y yo digo como colegas en el fondo, ¿qué habilidades deberíamos considerar o potenciar para acercarnos a las métricas, a medir, a indicadores? Yo creo que hay yo adscribo un movimiento que es el movimiento de la recomprensión de la teorización. Durante mucho tiempo, en los años recientes, hay un sesgo fuerte por el olvido de la teoría, el olvido del relato explicativo, de la explicitación de mecanismos. Ayer veía un TikTok de un restaurante que contaba un ejemplo bien interesante respecto a la diferencia entre tener solo datos y explicitar mecanismos o tener una narrativa teórica, que es el gran, digamos, la elaboración que ChatGPT no puede elaborar. ChatGPT sí puede procesar datos, pero la elaboración teórica es algo más humano. Es el aspecto cualitativo que aborda interpretativamente incluso hasta lo numérico, ¿sí? Entonces, el ejemplo era que los meseros del restaurante se habían dado cuenta que un dato de correlación era que cuando había muchas servilletas, había una pareja que tenía muchas servilletas desordenadas, utilizadas, no sé qué, por una parte, por uno de los comensales, y por otra parte, servilletas ordenadas y una sola servilleta. Esa correlación de orden con desorden en una pareja les permitía a los garzones predecir qué pareja iba a tener un final feliz, iba a tener un matrimonio o una relación perdurable. Esos son datos, ¿cierto? Pero lo interesante, lo realmente interesante, era la explicitación del mecanismo, ¿cierto? Es decir, que esta predicción no estuviera determinada por una caja negra, por la simple concurrencia de servilletas desordenadas con servilletas ordenadas. No, me imagino que todos ustedes, que son personas súper inteligentes, ya echaron a andar, porque es una capacidad humana inherente a todos, ¿cierto? Narrativas que constituyen aquello que se llama un mecanismo que genera esta situación. Y la de los meseros era que parejas que toleran detalles de esa naturaleza son más tolerantes a la diversidad de acciones en la vida cotidiana. Esa es la diferencia entre tener datos y y explicitar los mecanismos generativos o construir y explicitar teoría, y eso es algo que es necesario para iluminar el conocimiento desde abajo, para tomar decisiones, para orientar a otros, para comunicarse con otros, para construir saber permanente y hacer una diferenciación de aquello que las máquinas todavía no hacen.
Es una, bueno, se están reflotando muchos filósofos, pero yo les recomendaría a los que les interesa el texto de Richard Svedberg, que es un sociólogo sueco, que se llama La teorización. ¿Sí? Es como una invitación. Creo que esa es la gran competencia. Hay competencias técnicas, pero yo creo que son pasos mucho más pequeños. Yo recomendaría que las cosas que a mí me han servido, más que, no sé si necesariamente son lo mejor, otros utilizan otra herramienta. Yo utilizo una herramienta que es R y la utilizo solamente por eso, porque es una herramienta. Otros pueden hacer lo mismo con Python, con SQL o lo que sea. Yo seleccioné R porque me permite hacer análisis cualitativo hasta hacer modelos de ecuaciones estructurales, topic models, trabajar con texto. Y es una plataforma que también permite hablar. En el mundo de la academia se utiliza harto, sobre todo donde está instalada la estadística, y además porque hay harta paquetería, harta librería especializada en Massimo Aria, que es de la Universidad de Nápoles, ¿no? Sí, un italiano que ha desarrollado paquetes específicos para hacer bibliometría, visualización de datos y también para interactuar con OpenAlex de manera más amistosa y descargar bases de datos, transformarlas en dataset operables de manera sencilla, lo que sea. Pero yo creo que la competencia fundamental es la competencia de la teorización, ¿sí? De explicitar mecanismos explicativos, algo tan simple como incorporar competencias que utilizamos de manera natural, como destreza de cualquier actor social competente para entender algo, para explicar algo, para transformarlo en una competencia habilitante, empoderante en los lugares de trabajo. Bueno, yo creo que nos quedó también en la retina, Rodrigo. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante el punto. Creo que me voy a fijar en eso de las servilletas. Creo que todos nos vamos a fijar esta noche cómo quedan las servilletas. Rodrigo, en cuanto a la diplomacia, ¿cierto? A la diplomacia académica, ¿cómo podemos aportar desde nuestro espacio? Porque uno de repente siente que quizás como concepto se ve enorme, ¿cierto? Quizás solo por decir diplomacia. Pero quizás en el día a día tenemos, le voy a llamar microacciones que se proyecten en el tiempo. En ese sentido, ¿cómo podemos acercarnos desde el ámbito de bibliotecas y de la gestión de información en su conjunto? Estoy pensando bibliotecas dentro de la gestión de información. Nosotros, por ejemplo, que además, en el caso de la Universidad de Chile, gestiona lo que es el web institucional. Entonces, tenemos dos ámbitos que conversan y se unen a través de esta gestión de la información. ¿Cómo llevamos adelante estas acciones o cómo nos recomiendas dentro de, no solo pensando en nosotros, sino que en la comunidad que está acá presente y que nos miran también desde otras latitudes de Latinoamérica? ¿Cómo vamos aportando en esta diplomacia académica? Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero quizá lo más central sería ser agentes que promuevan la reflexión. O sea, que permitamos a aquellos que tienen preguntas a reflexionar sobre esas preguntas, a reflexionar cómo pueden responderlas en términos de gestión, de planificación, de evaluación, más que en intentar darles siempre las soluciones. Creo que a veces esa reflexión que falta en la gestión académica, en la diplomacia científica, nosotros podemos promoverla. Es un poco esa metáfora que hablábamos esta mañana, ¿no? Es como cuando vamos al médico y tenemos una conversación primero y el médico un poco lo que nos hace es reflexionar. ¿Cuál es tu dieta? ¿Cómo duermes? ¿Fumas? ¿No fumas? Este tipo de cuestiones, ¿no? En lugar de, aquí está, bueno, luego la realidad de la medicina es otra, lo sabemos todos, pero digamos que lo opuesto es simplemente una receta mecánica, toma este medicamento y tira, ¿no? Digamos que lo adecuado sería tener esa reflexión para que esos mismos actores, esos mismos colegas que vienen con preguntas,
sean capaces de visualizar cómo pueden encontrar las respuestas a esas preguntas, a esos desafíos que también pueden tener. Y nosotros sí, podemos dar luego indicadores, podemos proporcionar datos, podemos incluso ayudar y bueno, explicar cómo ellos mismos pueden generar esos datos. Entonces, nos veo a todos nosotros más como agentes que faciliten la reflexión, que faciliten cómo podemos solucionar los problemas, más que ser los solucionadores de esos problemas. Y me gustaría que nos viéramos un poco más en ese papel. No sé si... ¿Preguntan no? Ya. Sí. Se acabó. Se acabó. Sí, se acabó. Nos vamos. Sí, allá al fondo tienen una pregunta, parece. ¿Sí? ¿No? Bueno. Quieren ir a comer, perdón. Oye, es que me parece súper interesante todo lo que han hablado. Agradezco este espacio de workshop y a los panelistas, pero yo tengo, no sé si es, a lo mejor puede ser una pregunta, a lo mejor es una crítica, a lo mejor es algo con lo que tenemos que pensar, pero a mí me pasa con todo esto que ya está súper bien la ciencia abierta, está súper bien que queramos colaborar, está súper bien cambiar un poco estos indicadores del típico factor de impacto, a lo mejor migrar más al CNSI que a este tipo. Yo creo que todos aquí más o menos conocemos lo que es DORA, a dónde queremos ir, pero a mí me falta un actor principal que encuentro que está ausente, y que es el Estado. En Chile no existe una ley de acceso abierto. Podemos hablar de todo esto, yo estoy seguro que los bibliotecarios, los investigadores están completamente de acuerdo que no se pueden medir ni hombres con mujeres, ni los investigadores que están recién empezando con aquellos que llevan mucho tiempo, ni diferentes ciencias, no se pueden comparar entre sí. Pero a la hora de postular los investigadores a los fondos en la NIT, ¿qué es lo que se mide? Factor de impacto, revistas en Q1 y en Q2. Entiendo que en España hace 20 años pasaron por este problema. Entonces, me gustaría saber cómo nosotros, no sé si como bibliotecarios, como sociedad, a quién le podemos pedir y llevar este llamado urgente, porque muchas de estas acciones se van a quedar como internamente en las instituciones, en buenas voluntades, pero en realidad no en algo tan concreto. No sé cómo sucedió en España, y no sé si alguno de ustedes tendrá una opinión de cómo podemos lograr que este gran paso, que en el fondo sacar una ley de acceso abierto, que se dejen de pedir este tipo de indicadores o que se complementen con otros cualitativos a la hora de evaluar la investigación. Para mí. Era una crítica, ¿verdad? Bueno, yo llevo ya muchos años fuera de España. Entonces, realmente tampoco conozco tan bien la realidad española, pero la comparo con la holandesa, con la de Países Bajos. Y cuando hablo con los colegas españoles y ellos me cuentan que tienen que reportar el número de publicaciones en determinados cuartiles, y yo lo comparo con el sistema holandés, donde realmente nadie me pide que publique un número determinado de publicaciones, las revistas donde publique es más o menos irrelevante, la evaluación es colectiva, es de una unidad, no es individual. Muchas de las decisiones, o sea, quien determina mis objetivos es una conversación con mis superiores sobre qué vamos a conseguir, qué vamos a intentar hacer en el siguiente año, en los próximos años. Entonces, quizá uno de los elementos diferenciadores entre Países Bajos, España y tal vez también Chile, tiene que ver en primer lugar con la confianza. Es decir, el sistema holandés, en principio, confía en nosotros, confía que tenemos ese mandato de generar conocimiento, de contribuir a la sociedad y que lo vamos a hacer. Y eso se resuelve en acuerdos más o menos individuales que se van agregando a nivel institucional. Y cada 6 años tenemos una evaluación donde, curiosamente, nosotros determinamos también los indicadores que vamos a utilizar. La última evaluación del CWTS
o sea, y producimos tantos indicadores que el panel que nos revisaba se quedó abrumado. O sea, teníamos tanto material que para ellos fue un poco también demasiado. Eso es algo también a pensar. Pero, por ejemplo, teníamos indicadores huevométricos, almétricos. Prácticamente no dijimos nada de las citas, aunque también teníamos citas. Y realmente lo que queríamos demostrar era, nosotros queríamos llegar a más gente que la academia, queríamos publicar preprints, queríamos publicar blogs, y pudimos demostrar eso, utilizando fuentes como ORCID, como nuestros repositorios. O sea, ni siquiera era algo súper sofisticado. Entonces, supongo que un elemento es la confianza. Es decir, los estados, los gobiernos, los políticos tienen que confiar en su sistema científico. Y vemos que esto está en peligro. Esto está a peligro en todas partes, en Europa, en Norteamérica, en muchas otras partes del mundo. Luego, o sea, está la confianza, y luego está también que los gestores políticos, los gestores académicos, tienen que entender que esto es un trabajo complicado. Es decir, el factor de impacto, voy a ponerlo así de una forma sencilla, es una forma de esconderse de la toma de decisiones. Es decir, yo utilizo el factor de impacto para no tener que pensar qué es lo que voy a recompensar, qué es lo que voy a valorar, qué es lo que quiero promover. Entonces, si los agentes políticos, los gestores, no hacen esa reflexión, entonces vamos a estar condenados en una rueda de la que es muy difícil salir. Entonces, creo que nosotros tenemos que comunicarles a ellos, tenéis que hacer vuestro trabajo, que es hacer política, tomar decisiones, y a partir de ahí nosotros vamos construyendo digamos, ese programa, esas ambiciones. Pero utilizar cuartiles, estar indizado allí, creo que es una forma de esconderse. Creo que a los políticos hay que pedirles que no se escondan, que tomen decisiones, y a partir de ahí tenemos esos debates. Creo que me quedaría con estas dos respuestas, aunque este es un debate muchísimo más amplio. Sí. Yo quería agregar muy brevemente a esta conversación algunos antecedentes, porque yo creo que todos los que trabajamos o hemos participado de alguna charla de ciencia abierta o la hemos dictado o lo que sea, llegamos siempre a la misma pregunta. Pero ¿y cómo lo hacemos si los investigadores tienen que publicar en ciertas revistas y son medidos por estos mismos sistemas? Y si no lo hacemos, nuestras universidades también se ven desfinanciadas. Si yo como investigadora, si me rehúso y me rebelo al sistema, desfinancio a mi universidad pública, regional, también afecto mi propia carrera como académica, como investigadora. Entonces yo creo que hasta que no cambie la política pública no podemos hacer nada, y son preguntas que le hemos hecho directamente a las personas que están en esos lugares de toma de decisiones, y nos han dicho que por ahí sí hay conversaciones, sí hay intenciones, pero no se concreta, y hasta que no pase eso nosotros no tenemos nada que hacer. Pero yo lo que a veces hago en los talleres de ciencia abierta o de estrategias de publicación en abierto es dar algunas alternativas. ¿Qué podemos hacer mientras cambia esto, no? Y es como ya, buscar alternativas para publicar en revistas Diamante, acceso abierto, pero que además estén indexadas en ciertos lugares para que tribute también a lo que tenemos que cumplir. O sea, tratar como de equilibrar las presiones y también aprovechar las herramientas y los cambios de paradigmas que hay, mientras cambia el escenario más político, ¿no? Porque si no, tanto investigadores como nosotros bibliotecarias estamos un poco atados de manos. Pero agradezco la pregunta porque es súper importante presionar para que esto realmente cambie, si no, no podemos hacer mucho más. Ya, con esta actividad, bueno, primero muchas gracias a Paulina, Marcelo, a Rodrigo y a Rafael por compartirnos su investigación y reflexiones sobre fuentes de datos cienciométricos abiertos. Y bien,